Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. La última sesión trabajamos el problema número 1, ya lo resolvimos y sacamos las tres potencias que nos pedía el ejercicio. Ahora vamos a pasar a trabajar con el problema número 3, el del motor trifásico. En este caso paso a la pizarra, muestro la diapositiva y comenzamos a anotar los datos del ejercicio. Me dice, un motor trifásico conectado en estrella, quiere decir que el motor está conectado en estrella. Tiene una tensión en la fase, ojo, voltaje de fase, igual a 127 voltios, una frecuencia de 60 hercios. Y por cada fase circula una corriente de 10 amperios. Entonces, corriente de fase, 10 amperios. ¿Qué me dice? Con factor de potencia 0,8 inductivo o en atraso, sinónimos. ¿Qué me pide? Calcular potencia activa, reactiva y aparente, las tres potencias del sistema. Entonces voy a dibujar, antes de pasar a lo que es la resolución, mi sistema, ¿no? En este caso, ojo acá, si me dice que está en estrella, no debería todavía hacer esto. Una bobina con una resistencia, una bobina con una resistencia y una bobina con una resistencia, porque esto sería un motor en estrella. ¿Por qué? Porque recuerde que toda bobina tiene su resistencia por ser un conductor, material de cobre que tiene resistencia. ¿Por qué no lo voy a graficar así? Obvio, porque no tengo los datos de la bobina ni de la resistencia. Entonces va a quedar solo esquemático. Para evitar eso, dado que no tengo esos valores, puedo dibujar el motor de la siguiente forma. Simplemente voy a decir, mira, aquí hay un motor, está conectado en estrella. ¿Qué más tengo aquí como dato? Bueno, tiene un factor de potencia de 0,8 en atraso. Y adicional, puedo decir también, ¿qué cosa? Bueno, que es trifásico. Entonces, tengo los datos de un motor en estrella general, genérico. No digo, no me meto en las fases, porque no tengo ni la resistencia ni el inductor. Ahora, conectamos obviamente este motor a un sistema trifásico. Línea 1, línea 2 y línea 3. Y tenemos ahí nuestro ejercicio, nuestro problema, graficado, ya para poder comenzar a desarrollar. Entonces, ¿qué procedo a hacer? En este caso, primero plantear la fórmula. Yo recuerdo que me decía el día de ayer que para calcular la potencia, por lo general, se utiliza voltajes y corrientes de línea. Y me quedaba que esto es igual a raíz de 3 por voltaje de línea por corriente de línea por coseno del ángulo. Pero, si yo me doy cuenta, los datos del ejercicio son datos de fase. Los datos del problema son datos de fase. Me da voltaje de fase, corriente de fase. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero antes de proceder al ejercicio? Convertir o transformar mis datos de fase a datos de línea. Y si yo recuerdo, cuando teníamos una conexión en estrella del lado de la carga, ¿qué me decía? Que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 por voltaje de fase. Y la corriente de línea resulta que es la misma que la corriente de fase. Entonces, ya con eso podemos comenzar a operar para primero calcular voltajes y corrientes de línea. Entonces, reemplazando valores, raíz de 3 por voltaje de fase, que son 127 voltios. Y la corriente de fase ya tengo que son 10 amperios, por ende esa es mi corriente de línea. ¿Cuánto vale nuestro voltaje de línea? Raíz de 3 por 127 voltios, 219,9 voltios. En otras palabras, voltaje de línea 220 voltios. Perfecto. Podemos proceder a reemplazar esos valores de línea en la ecuación. Entonces tengo raíz de 3 que multiplica al voltaje de línea, que en este caso son los 220, por la corriente de línea, que son 10 amperios. Y en este caso, por coseno del ángulo, yo sé que el factor de potencia resulta el coseno del ángulo, por ende 0,8. Y podemos calcular nuestra potencia activa. Perfecto, me pasan el dato en el chat. Me dicen 3048,4 vatios. Ahora, importante, siguiente paso sería calcular potencia reactiva, que es igual a raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, seno del ángulo. Y aquí comienza el detalle. No tengo el ángulo como tal, porque no lo saqué, simplemente usé el factor de potencia, pero diciendo que el factor de potencia es el coseno del ángulo, puedo calcular el ángulo diciendo que es el coseno inverso del factor de potencia.
coseno inverso ¿de qué? De 0,8. El ángulo, ¿cuánto vale en este ejercicio? Me dicen 36,86 grados. Entonces, ahora sí puedo reemplazar valores. Tengo raíz de 3, voltaje de línea 220, corriente de línea 10 amperios por el seno de 36,86. ¿A cuánto equivale la potencia reactiva en mi sistema? Me dicen 2285,7 voltiamperios reactivos. Perfecto. Y por último, vamos a sacar la potencia aparente. Ya sabemos que hay dos formas. Voy a usar potencia aparente es igual raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea. Raíz de 3, voltaje de línea 220, corriente de línea 10 amperios. Potencia aparente, ¿a cuánto equivale? Voy a ir llenando la tabla. Tenemos potencia activa 3048,4 vatios, potencia reactiva 2285,7 voltiamperios reactivos y la potencia aparente me dicen por el chat 3810,5 voltiamperios. Entonces tenemos ahí, vamos a llenar los datos también en la formulación, 3810,5 voltiamperios. Y ahí tenemos las tres potencias de mi motor trifásico conectado en estrella con un factor de potencia de 0,8 en atraso. No se olvide que quedan planteados el problema número 2 y el problema número 4. Léalo, analícelo y obviamente intente resolverlo. Pasamos y ahora vamos a trabajar con sistemas trifásicos, pero ya con cargas RLC. Entonces, aquí voy a plantear el problema número 1 que nos dice 3 bobinas de resistencia 10 ohmios y coeficiente 0,01 henry. Cada una se conecta en estrella a una línea trifásica de 380 voltios a 50 hercios. Vamos a la pizarra, muestro la diapositiva y anoto los datos del problema. Me dice que 3 bobinas, en este caso la resistencia de la bobina son 10 ohmios y el coeficiente de autoinducción 0,01 henrios. Se conecta, ojo, a una línea, voltaje de línea, de 380 voltios y una frecuencia de 50 hercios. Me pide calcular, vamos a ver qué hay que calcular. Primero, A, voltaje de fase. B, impedancia de la fase. Aquí vamos a poner Z de la fase, impedancia de la fase. Corriente de la fase, corriente de la línea, ángulo de desfase, obviamente por fase, ángulo de desfase entre corriente y voltaje por fase, y las tres potencias, en este caso P, Q y S. Prácticamente me pide todos los datos de ese sistema. Quito la diapositiva y procedo a graficar mi sistema. En este caso, ahora sí, ya puedo dibujar mi sistema. Me dice que se conecte en estrella, entonces coloco aquí una bobina, una resistencia, una bobina y tengo mi sistema en estrella. Puedo escribirle los datos. Me dice que aquí tengo 0,01 henrios y aquí tengo 10 ohmios. Y se repiten los datos en las otras fases. Se repiten. Y de aquí ya conecto mi sistema a mi red trifásica. Tengo L1, L2 y L3. Primer análisis. Lo que tengo que ver yo acá es que si yo digo la relación, sé que la fórmula me dice, a ver, si esto está en estrella, es la carga, yo digo que el voltaje de línea es raíz de 3, voltaje de fase. Corriente de línea es igual a corriente de fase. Pero no tengo ni la corriente de línea ni la corriente de fase. Entonces nos va a tocar calcularla. ¿Cómo? Si ya tengo el voltaje de la línea, yo podré calcular el voltaje de la fase. Y si, ojo aquí, si tengo el voltaje de esta fase, observe, voltaje de la fase, y ya con estos datos puedo calcular mi impedancia en la fase. ¿Cómo hallo la corriente en la fase? Simplemente con una ley de Ohm. Sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la impedancia.
Pero como voy a hablar de datos de fase, digo que la corriente de fase es igual al voltaje de fase sobre la impedancia de fase. Y ahí tendríamos la ley de Ohm para poder calcular nuestra corriente de fase. Y ya con la corriente de fase sacamos la corriente de línea, que es la misma. Y prácticamente tendríamos ya los 4 primeros datos que nos pide el problema. Y de ahí yo puedo sacar también mi ángulo. ¿Y cómo voy a sacar el ángulo? Si ya tengo aquí en la fase, si tengo en la fase mi impedancia, yo puedo armar ¿qué cosa? Mi triángulo de impedancia. Y con mi triángulo de impedancia, recuerdo que puedo sacar el ángulo de desfase. ¿Cómo? El ángulo de desfase es la tangente inversa. ¿De quién? De la reactancia sobre la resistencia. Y ahí tengo mi ángulo de desfase. Y ya las 3 potencias la hemos venido calculando durante los problemas anteriores. Tenemos un repaso general de lo que vamos a hacer en este momento, de las técnicas que vamos a usar. Entonces, lo primero, voy a calcular mi voltaje de fase. Voy a despejarlo de esta fórmula. Esta raíz de 3 pasa a dividir y digo que el voltaje de la fase es igual al voltaje de la línea dividido para raíz de 3. Y esto es igual a 380 dividido para raíz de 3. 380. Parecía el 6. Ahí. ¿Cuánto vale nuestro voltaje de fase en este ejercicio? Me dicen que tenemos 220, vamos a redondear, voltios en la fase. Tenemos nuestro voltaje de fase. Ahora, ya con el voltaje de fase, yo podría hallar mi ley de Ohm, pero no tengo la impedancia. Procedamos con la impedancia. En este caso, ¿cómo sacábamos la impedancia? ¿Se acuerda? Bueno, primero sacamos la reactancia total. Y aquí importante, digo reactancia total porque en una fase yo podría tener esto. Esto podría ser una fase, un ejercicio, una fase. Entonces, ¿qué es la reactancia total? Ya sé que esto es la resta de la reactancia inductiva menos la capacitiva. Como sé que solo hay un inductor, mi reactancia total sería igual a mi reactancia inductiva. ¿Y a qué es igual la reactancia inductiva? 2 por pi por frecuencia por coeficiente de autoinducción. Reemplazamos valores. 2 por pi por frecuencia, que me la da la fuente, en este caso 50, por coeficiente 0,01. ¿A cuánto es igual a mi reactancia total en este sistema? Me dicen 3.14 ohmios. Ya tengo ahí mi reactancia total. Y la resistencia total es lo mismo. Como solo hay una resistencia en la fase, 10 ohmios. Y ahora sí puedo sacar, voy a poner aquí una división, mi impedancia total por fase es igual a la raíz de la reactancia total al cuadrado más la resistencia total al cuadrado. Reemplazando valores, la raíz de 3.14 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Cuánto vale nuestra impedancia total por fase? El dato, la impedancia total por fase, 10.48 ohmios. Ahora sí, con el voltaje de la fase y la impedancia total por fase, voy a colocar mi ley de Ohm. Voltaje de fase, 220 voltios. Impedancia total, 10,48. ¿Cuánto vale nuestra corriente de fase en este sistema? Me dicen 20,99. Vamos a redondear 21 amperios. Y ya tengo varios datos. Incluso aquí me dice que la corriente de línea es la corriente de fase. Por ende, corriente de línea también 21 amperios. Vamos a anotar los datos en la tabla para ir analizando qué encontramos. Tenemos voltaje de la fase 220 voltios. Impedancia total por fase 10,48 ohmios. Corriente de línea y de fase 21 amperios. Y casi hemos concluido. Ángulo, de una vez, de aquí a la derecha. Ángulo tangente inversa de, ¿dónde estamos? Reactancia total, 3.14, sobre resistencia total, que es 10. ¿Cuánto vale nuestro ángulo? Me dicen el ángulo 17,43 grados. Tenemos aquí nuestro ángulo. Y ya para la parte final, las 3 potencias,
Usamos las mismas tres fórmulas que ya empleamos en el problema anterior, que sería potencia activa, raíz de 3, por voltaje de línea, corriente de línea, coseno del ángulo. Y ahora sí tengo el ángulo. Bueno, reemplacemos valores. Raíz de 3, voltaje de línea, en este caso me dice 380, corriente de línea 21 y coseno del ángulo que es 17,43. Luego, potencia reactiva, raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, seno del ángulo. Reemplazamos valores. ¿Cómo me queda? Raíz de 3 por 380 por 21 por seno de 17,43. Y al final, la potencia aparente, raíz de 3 por voltaje de línea por corriente de línea. Reemplazo valores. Raíz de 3 por voltaje de línea, que es 380, por corriente de línea, que es 21 amperios. ¿Cuánto valen cada una de esas tres potencias? Tenemos una potencia activa de 13.187 vatios, una potencia reactiva que es igual a 4.140 voltioamperios reactivo, y tenemos una potencia aparente de 13.821 voltioamperios. Y ahí tenemos todos los datos que nos pide el ejercicio en función de ese motor trifásico conectado en estrella, donde ahora sí nos dan los datos de resistencia y coeficiente de autoinducción. Recuerde que quedan los otros dos ejercicios para que usted practique y se ponga a prueba. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.